Esta es la primera de las 2 mesas redondas que tenemos dadas por el Simposio de Ficología. A través de la votación de los socios, vimos cuáles eran los temas que más interés tenían, y esto se focalizó en 2. Uno tenía que ver con el cambio global, los impactos humanos, tener una idea desde el punto de vista ecológico de las algas, y otro que tenía mucho pedido también era la ficología aplicada. Así que esos son los 2 temas básicos de nuestras mesas redondas. En este caso, de ecología e interacciones, lo que pensamos es cómo investigadores, distintos investigadores con distintas metodologías han encarado todo lo que tiene que ver con los impactos humanos y el cambio global, tratado desde distintos puntos de vista. Hemos preguntado desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista ecológico, tanto de cómo funcionan las poblaciones o los sistemas, y en ambientes continentales y marinos. Bueno, con esas ideas tan abarcativas, finalmente los 3 disertantes de hoy van a mostrar desde su lugar de trabajo cómo están encarando esta temática. La primera que presentamos es Bárbara Dunque Oliveira. Ella es doctora en ciencias y profesora de la Universidad Federal Rural de la Amazonía de Brasil, y asesora de maestría y doctorado en el programa de posgrado en ecología en la Universidad Federal de Pará, en Belém. Su formación consiste en una licenciatura en ciencias biológicas, una maestría en ecología y evolución, un doctorado en ciencias, un doctorado sándwich en ecología funcional y un postdoctorado en ecología acuática. Su tema de investigación es el impacto antrópico sobre procesos y mecanismos relacionados con la diversidad funcional de organismos acuáticos. Y bueno, va a hablar justamente sobre estos impactos antrópicos y la homogeneización funcional en algas de ambientes continentales. Dejamos entonces a Bárbara que nos cuente lo que ella sabe. Boa tarde a todos. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Adela Casco, pela apresentação, pelo convite. Gostaria de agradecer também o convite e a organização da Sociedade Argentina de Botânica, a comissão organizadora do evento Jornadas Argentinas de Botânica e 13º Simpósio Argentino de Ficologia. Então, eu sou a doutora Bárbara, tenho muito prazer de estar com vocês hoje e vou falar a minha apresentação em português, mas a apresentação está em espanhol. Muito bem, boa tarde a todos mais uma vez. Hoje o tema dessa palestra é sobre impactos antrópicos e homogeneização funcional de comunidades de algas em águas continentais. Então, hoje eu vou mostrar alguns dos estudos que nós temos desenvolvido no Brasil, ao longo da minha carreira acadêmica e mais atualmente com os meus alunos e orientandos de pós-graduação. Sobre o que nós vamos conversar hoje nesse tema de palestra? Eu vou começar falando o que significa o enfoque sobre características funcionais, o que são as características funcionais, o que é homogeneização funcional, suas causas e principais consequências em ambientes aquáticos de água doce, como investigar a homogeneização funcional e alguns estudos de caso que nós realizamos no Brasil em alguns biomas brasileiros. E, ao final, os principais desafios e mensagens de se trabalhar com o tema de características funcionais ou ecologia funcional dos organismos. Nós podemos avaliar a biodiversidade de várias formas em ecologia de comunidades. Então, nós poderíamos avaliar a biodiversidade em termos de riqueza de espécies, comparar 2 áreas
que elas possuem riqueza de espécies, número de espécies distinto entre elas. Nós também podemos avaliar a biodiversidade em termos de número de indivíduos entre as espécies distintas nas comunidades. Então, se nós comparássemos duas áreas, por exemplo, como essa figura ilustra, por exemplo, à esquerda da tela, vocês estariam vendo uma comunidade com 3 espécies distintas, com as cores sendo representadas para cada espécie, e cada indivíduo é representado por um círculo distinto. À direita da tela, vocês podem estar vendo uma comunidade sendo representada pelo mesmo número de espécies, cada cor sendo representada por uma espécie distinta. Então, nós teríamos também 3 espécies, mas aqui, essa espécie em preto teria um maior número de indivíduos do que as demais espécies. Então, essa é a forma de avaliar em ecologia de comunidades a abundância relativa das espécies. Nós podemos também avaliar a biodiversidade em termos de composição de espécies. Quem são as espécies que estão nas comunidades que nós avaliamos? Então, aqui à esquerda da tela, nós teríamos 3 espécies distintas, representadas por essas cores distintas, e à direita nós teríamos outras 3 espécies. Percebam que existe uma textura sendo representada em cada um desses círculos. Então, em termos de composição de espécies, nós temos 3 espécies distintas à esquerda e 3 espécies distintas à direita. O que é a avaliação em termos de características funcionais ou trait approach, que nós temos visto muito na literatura atualmente? É avaliar a biodiversidade em termos de características funcionais das espécies. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa palestra de hoje. Então, nessa figura, vocês podem observar que à esquerda nós temos 3 espécies também sendo representadas por essas distintas cores, e se nós comparássemos com esse outro ambiente, por exemplo, essa outra comunidade, essas mesmas espécies, representadas pelas mesmas cores, teriam um formato diferente. Então, esse formato poderia representar algo mais em relação à aptidão dessas espécies quando elas são encontradas no ambiente local. Então, nas últimas 2 décadas, aproximadamente, este trabalho do Dr. McGill trouxe uma compilação e uma padronização do que é ecologia funcional atualmente, o que é trabalhar e estudar em nível de características funcionais das espécies. Então, é uma leitura que conseguiu padronizar para nós, ecólogos, o que antes nós chamávamos de estratégias adaptativas das espécies. É o entendimento das comunidades, da sua organização nos ambientes, baseado em características funcionais. Mas o que são as características funcionais? E esse trabalho trouxe a principal definição e a mais amplamente utilizada em estudos de ecologia. Cada característica funcional das espécies pode ser avaliada como uma característica morfológica, fisiológica ou fenológica, medida em nível de indivíduos, que interfere direta ou indiretamente com a aptidão ou fitness das espécies e dos organismos em relação ao crescimento, à reprodução e à sobrevivência. Então, característica funcional é algo que nós podemos avaliar, que antigamente nós chamávamos de estratégias adaptativas das espécies, que nada mais é do que o seu sucesso em determinado ambiente, em determinada condição ambiental, ou em determinado estresse. Então, característica funcional determinam onde as espécies vão sobreviver e como elas vão
interagir com as demais espécies encontradas em outras comunidades dentro dos ecossistemas. Então, olhar em nível de características funcionais, é possível perceber um pouco mais da autoecologia das espécies. Então, são respostas que nos dão um aprofundamento maior sobre a ecologia daqueles organismos, quando nós comparamos com medidas mais tradicionais de riqueza de espécies, de abundância de indivíduos por espécie. Por isso, aquela figura ilustrativa para mostrar para vocês que características funcionais são formas de avaliar um pouco mais da autoecologia das espécies. E eu também trago para quem tem um interesse nesse tema, esse estudo do Dr. Cadotti, que é um pouco mais recente, de 2011, mas que também conseguiu compilar várias dessas dúvidas que nós tínhamos em relação à padronização do uso de características funcionais. Então, uma forma de entender como os organismos se organizam nas comunidades, por seleção natural, por exemplo, por teoria do nicho, nós sabemos que as espécies respondem, elas são sensíveis a várias alterações ambientais, a filtros de interação entre as espécies. Então, essa figura ilustra um tipo de seleção que facilitaria alguma espécie com determinada aptidão. Então, esse agente selecionador aqui do sucesso dessas espécies estabeleceu esse teste, e quem sobreviveria aqui dessa comunidade, com essas várias espécies diferentes, seriam as espécies que conseguiriam subir nessa árvore. Então, a seleção ambiental nesse momento seria apenas, a seleção excluiria as espécies que não conseguiriam subir nessa árvore. Então, quem teria o maior fitness, as maiores taxas de sobrevivência a essa seleção, seriam as espécies que conseguem subir. Então, nesse caso, nós teríamos apenas o macaco e aqui uma ave que tem a capacidade de voar e consegue subir ao topo dessas árvores. Os demais organismos, as demais espécies seriam excluídas desse ecossistema por não adquirir determinada característica funcional que permite subir a essas altas alturas dessas árvores, por exemplo. Então, o que nós observamos localmente nas nossas comunidades são conjuntos de espécies que, de alguma forma, passaram por vários filtros de seleção, como, por exemplo, um filtro de dispersão, um pool de espécies regional, em determinada área, né, um determinado ambiente maior, passam por filtros de seleção ou filtros espaciais para chegar até onde elas são encontradas. Elas só estão naquele ambiente porque elas chegaram até lá. Um segundo filtro também que poderia selecionar essas espécies seriam filtros ambientais. As espécies só estão naquele ambiente, naquele habitat local, porque elas têm elas possuem a habilidade de sobreviver nessas condições ambientais. E ainda temos os filtros de interação entre as espécies, que podem ser positivos ou negativos, como competição, predação. Então, o que nós observamos nos nossos trabalhos, nas nossas amostragens, nos estudos observacionais, são o conjunto de espécies locais que passaram por todos os filtros para se estabelecer. Então, o conjunto de espécies, para estar naquele local, possui características funcionais que permitiram o seu estabelecimento. Então, a gente observa um conjunto de características funcionais que foram filtradas por vários filtros no ambiente onde elas se encontram. E o tema homogeneização funcional, que é o tema dessa fala de hoje, nada mais é do que entender o que causa essa perda de espécies,
perda de grupos funcionais, perda de características funcionais ao longo do tempo. Então, esse estudo do Julian Oden nos traz toda a conceituação do termo de homogeneização biótica, que nada mais é do que o aumento das semelhanças entre as espécies nessas comunidades locais ao longo do tempo. Então, quer dizer que a composição de espécies está se tornando muito similar. Então, estão acontecendo eventos de ação antrópica, de mudanças climáticas, de intervenções humanas, que estão tornando essas comunidades mais semelhantes ao longo do tempo. E essa similaridade, esse aumento de semelhanças pode ser ruim ao final desse tempo de avaliação, porque podem ser perdidos características funcionais, a variação de características funcionais, variação na composição de espécies e até perda de informações genéticas ao longo do tempo. E o que nós chamamos mais atualmente de homogeneização funcional, nada mais é do que a perda de grupos funcionais das comunidades ou, diretamente, as características funcionais das espécies ao longo do tempo. Então, as comunidades, as espécies presentes nessas comunidades estão se tornando mais semelhantes ao longo do tempo. Então, quer dizer que algum efeito desses filtros que eu citei estão selecionando espécies mais semelhantes ao longo do tempo. E as causas, como eu citei bem rapidinho, as principais causas em ecossistemas aquáticos da homogeneização funcional, por exemplo, introdução de espécies exóticas tem causado a perda de outras espécies que possuem uma aptidão menor para competir com as espécies exóticas, as construções de represas, de reservatórios, têm alterado todo o fluxo dos ecossistemas aquáticos lóticos, as mudanças de uso do solo ou uso da terra, do entorno dos ambientes aquáticos, também têm proporcionado homogeneização das comunidades. E se nós pensarmos nas consequências disso, nós podemos pensar em várias consequências, mas uma das três principais seriam comunidades menos resilientes e resistentes ao longo do tempo, pela perda de espécies, perda de funções desempenhadas por essas espécies que estão sendo perdidas no ecossistema, e maior vulnerabilidade a enfermidades nesses ecossistemas que são relacionadas também com a perda das espécies. Quais espécies estão sendo perdidas? E agora, pensando em como nós podemos avaliar essa homogeneização funcional, só para termos ideia, quais são as ferramentas, as medidas que nós podemos utilizar estatísticas para avaliar essa diminuição, né, essa diminuição de semelhanças entre essas comunidades. Uma mais conhecida, uma das primeiras medidas que foram propostas, foram medidas de diversidade funcional alfa, locais. Então, são formas de avaliar como essas comunidades, como essas espécies dentro das comunidades se diferem em termos de características funcionais. Então, quanto maiores os valores de diversidade funcional, mais diferentes são as espécies em relação às características funcionais. E, se vocês visualizarem aqui essa figura que eu estou ilustrando, imaginem que nós temos duas características funcionais avaliadas nas nossas comunidades, nesse eixo e nesse segundo eixo Y aqui. Então, nós temos todas essas espécies que foram medidas em termos de características funcionais, nesse espaço bidimensional. Percebam que nesse círculo em vermelho, nós temos espécies que estão mais próximas nesse espaço
funcional de 2 características. Então, isso quer dizer que essas espécies são mais parecidas em termos de características funcionais. Enquanto essas aqui que estão circuladas em amarelo são mais distintas em termos dessas 2 características funcionais que foram avaliadas. Uma segunda forma de se avaliar se existe homogeneização funcional poderia ser avaliando medidas de diversidade beta funcional, que nesse caso avaliam a variação na composição dessas espécies em relação às características funcionais. E isso pode ser avaliado entre ambientes ao longo do espaço ou entre tempos distintos ao longo do tempo. Então, quanto maior a diversidade beta funcional, maior a variação de características funcionais, né, entre ambientes distintos ou ao longo do espaço. E quais são as características funcionais das algas, de forma geral, que nós temos avaliado? Né? O que representa, o que nós devemos medir das espécies para que elas tenham, para a gente conseguir visualizar o fitness ou a aptidão das espécies em relação a todos esses filtros encontrados no ecossistema. Formas de vida das espécies são características funcionais importantes que podem tornar alguma espécie mais apta a determinada condição ambiental. Nós sabemos que espécies coloniais possuem uma aptidão melhor em ambientes lênticos, por exemplo. Né? Então, as formas de vida, organismos unicelulares, flagelados, coloniais, filamentosos, possuem aptidões distintas aos vários filtros ambientais, físicos e químicos, e interação entre as espécies distintas. O tamanho das espécies também está muito relacionado com a biomassa desses organismos, a capacidade reprodutiva desses organismos. Então, o tamanho das espécies também é muito importante como característica funcional desses organismos. Em relação às algas perifíticas, mais especificamente, como são organismos que se aderem a substratos, é importante avaliar o tipo de fixação dessas espécies aos vários tipos de substratos. Então, dependendo do tipo, né, da estratégia da fisiologia existente nas espécies para a fixação, também pode conferir uma maior aptidão em ambientes com distúrbios físicos mais rígidos, por exemplo. Então, essas espécies possuem formação de pedúnculos, ou elas se aderem apicalmente, ou elas possuem células basais diferenciadas para fixação, ou elas são espécies que ficam mais emaranhadas no meio da complexidade das comunidades perifíticas. E, além disso, nós temos avaliado também a resistência a perturbações, a distúrbios, que foram classificações que o Dr. Biggs propôs em relação à disponibilidade de nutrientes nos ambientes e a distúrbios físicos nos ambientes. Então, são classificações geradas por estudos prévios. Então, o que nós temos desenvolvido no Brasil, os principais estudos ao longo dessa trajetória científica, eles abrangeram vários biomas brasileiros. Então, durante a minha formação do mestrado, por exemplo, esses estudos foram desenvolvidos na região central do Brasil, no bioma cerrado. Então, os ambientes aquáticos presentes no bioma cerrado foram presentes nesses estudos. Durante o meu doutoramento, o doutorado e o meu pós-doutorado foram realizados mais em regiões subtropicais do Brasil, aqui no estado do Paraná. E aqui o bioma é Mata Atlântica, em verde claro. E mais recentemente, minha atuação já está ocorrendo
no bioma amazônico. O estado do Pará é bem essa região onde eu estou circulando, e aqui nós estamos iniciando os nossos estudos no bioma, ok? Então, hoje eu vou mostrar alguns estudos também mais recentes que nós realizamos na Amazônia brasileira. Então, o primeiro deles que eu trouxe foi o estudo mais recente, de 2021, que eu tive o prazer de orientar todos esses alunos. Então, o que nós avaliamos em termos de urbanização e os efeitos na ecologia funcional das algas? Nesse estudo, nós avaliamos a ecologia funcional do fitoplâncton em uma área de reservatório chamado de Tucuruí. Então, esse estudo foi realizado na Amazônia, né, numa grande hidrelétrica importante para abastecimento de energia na região. Então, aqui vocês conseguem perceber o nosso mapa de pontos, né? Então, nós temos vários pontos amostrados acima do barramento. Nós temos pontos que foram amostrados na região mais lêntica do reservatório, e nós temos também pontos amostrados abaixo da região do reservatório. Então, nós avaliamos as características funcionais do fitoplâncton e verificamos se existia ou não homogeneização funcional desses organismos ao longo desse gradiente do reservatório. Então, o que nós podemos perceber com esses resultados? Que, à medida que abaixo da região do reservatório, a jusante, nós percebemos resultados já observados em outros reservatórios de maior transparência dos pontos, maior transparência da água, como indício de perda de sedimentação de materiais particulados. Nós também observamos um aumento do fósforo no período seco. Então, também são resultados observados em outros estudos em reservatórios, o aumento da carga de fósforo e aumento de cianobactérias nesses ambientes. Porém, nós observamos que comunidades fitoplânctônicas estão se tornando mais similares funcionalmente abaixo da região do reservatório. Então, aqui vocês conseguem perceber, região do reservatório, menores valores de diversidade beta funcional. Então, menor variação nas características funcionais avaliadas dessas comunidades abaixo do reservatório. Então, considerando o reservatório como uma influência antrópica de alteração ambiental, nós percebemos nesse estudo que o impacto antrópico proporcionou homogeneização funcional das comunidades de algas fitoplânctônicas. Um segundo estudo, de 2019, nós avaliamos também a urbanização como filtro ambiental. Então, nesse estudo, nós avaliamos as algas perifíticas de riachos em cerrado, então em ambientes onde possuem os buritizais, nós denominamos uma fitofisionomia chamada de veredas. Então, o delineamento desse estudo consistiu em amostragens em veredas em áreas urbanas, então nas cidades, veredas em zonas agropecuárias e agrícolas, então circundadas por plantações, e veredas em áreas conservadas aqui na região centro-oeste do Brasil, no Cerrado. O que eram as veredas conservadas? Eram riachos que possuíam as vegetações ciliares com mais de 50 metros de área preservada. Então, esse foi o nosso tratamento controle de impactos antrópicos. E o que nós observamos nas comunidades de algas? Nós observamos que nós tínhamos um gradiente de diversidade beta-funcional. Então, veredas conservadas apresentaram comunidades com maior
variabilidade de características funcionais, enquanto que as veredas urbanas estavam no outro extremo, com menor variação de características funcionais, menor diversidade beta-funcional de algas perifíticas. Então, neste gradiente ambiental de eutrofização, nós percebemos que as veredas urbanas apresentaram ambientes mais eutróficos, e isso levou a uma homogeneização funcional das comunidades de algas perifíticas avaliadas. Um estudo de 2016, que nós também realizamos aqui, foi em áreas de planície de inundação, e nós avaliamos os aspectos funcionais de comunidades de diatomáceas. Então, aqui, nós pretendíamos avaliar o efeito do barramento 10 anos após a sua implementação. Então, o que nós observamos depois de 10 anos de implantação do reservatório? Nós percebemos que as águas também apresentavam maior transparência, com perda e sedimentação de materiais particulados ao longo do tempo. Nós observamos a redução da riqueza de espécies. Então, antes do momento de implantação do reservatório, nós tínhamos uma maior riqueza de espécies, e após 10 anos, uma riqueza de espécies muito menor. Também observamos que a composição de diatomáceas foi muito distinta nesse período de 10 anos, né, entre esses dois períodos amostrais. E quando nós observamos as características funcionais dessas espécies, nós percebemos que elas eram muito relacionadas com as variações ambientais de cada período. Então, a composição dessas características funcionais das diatomáceas eram muito distintas entre esses dois períodos ao longo dos 10 anos. Então, nesse estudo, nós percebemos as respostas tanto em nível de riqueza de espécies de diatomáceas, de composição de espécies muito diferente, e em termos de características funcionais de diatomáceas. Um outro estudo também de 2016, aqui nós avaliamos também em planície de inundação, na região do estado do Paraná. E nessas regiões de planície de inundação, nós temos essa grande variação do nível da água. Então, os reservatórios, né, aqui a montante, controlam diariamente os níveis de água, porém, ainda tem um momento de águas altas, onde todos os ambientes são inundados, e um momento de águas baixas, com menos chuva, onde esses ambientes possuem menores níveis de água e de inundação. Então, aqui vocês podem perceber as ilustrações desses ambientes, a macrófita aquática utilizada como modelo Ecornia azurea. Então, a partir desses substratos, nós avaliamos as algas perifíticas. Então, o que nós observamos nesse estudo? Né? Aqui a pergunta era... Bárbara, una cuestión, unos 5 minutos más, ¿podrías redondear? Gracias. Sim. Ok. Aqui, nossa pergunta era se o período de águas altas ou águas baixas aqui no nível da água, nós observaríamos maior ou menor diversidade funcional das algas. Então, nós observamos que em momentos de inundação, como essa figura, nós temos uma maior variação de características funcionais dessas algas perifíticas. Então, esse poço de inundação, mesmo controlado pelo barramento, proporciona uma maior variabilidade desses organismos em termos de características funcionais. E as algas perifíticas com formas de vida coloniais, pedunculadas, com células basais de heterotrico e emaranhadas,
eram predominantes nesses ambientes de águas altas. E, se eu não me engano, é o último estudo. Maria, muito obrigada. Nesse estudo também avaliamos o efeito de urbanização como filtro ambiental, com a ação dos efeitos de reservatórios, nessa mesma planície de inundação no estado do Paraná, e nós verificamos que as algas perifíticas, elas apresentavam uma maior variação da composição de espécies no período de águas altas, onde o nível do curso de inundação e dos rios era muito mais alto. Então, a maior variação na composição das espécies, uma maior diversidade beta, também proporcionou uma maior variação de características funcionais, uma maior diversidade beta funcional. E o que isso quer dizer em termos de respostas funcionais? Quer dizer que o pulso de inundação, como um distúrbio físico, proporciona maior variação das espécies, e essas espécies também possuem maior variação de características funcionais, então elas desempenham funções distintas dentro dessas comunidades. E como resumo desses 5 estudos que eu mostrei para vocês, nós podemos perceber que a urbanização, em termos de eutrofização ou barramento dos ambientes, causou um impacto negativo nas comunidades de algas de água doce. E esses impactos puderam ser vistos tanto em nível de espécies, né, em medidas mais tradicionais de biodiversidade, mas também podemos observar essas respostas nas características funcionais. Então, em termos gerais, a urbanização, como um filtro ambiental, proporcionou a homogeneização funcional de algas como um todo e principalmente de algas perifíticas. E os principais desafios dessa abordagem ainda são, como mensagens finais, conhecer as características funcionais dessas espécies e como a gente relaciona com a função das espécies nos ecossistemas. E nós podemos ver que são várias lacunas de conhecimento, e essa lacuna já foi apontada como hawkeriana, que é o conhecimento melhor da autoecologia das espécies. E eu agradeço mais uma vez o convite. Gostaria também de agradecer as minhas instituições de origem, a Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto Socioambiental e de Recursos Hídricos. Esse é o meu contato. Quem quiser conversar, estou à disposição para responder suas questões, seus e-mails. E gostaria de agradecer aos meus alunos de pós-graduação que têm me ajudado a desenvolver os estudos mais atuais. Muito obrigada. Muchas gracias Bárbara por tu presentación y por tu esfuerzo por hablar lento para que te podamos entender. Realmente fue muy linda tu presentación y muy interesante. Entonces ahora le vamos a presentar a la doctora Irene Schloss, que es la próxima oradora. Ella es investigadora en oceanografía biológica en el Instituto Antártico Argentino y en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, del CONICET, en Ushuaia, Argentina, y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es también profesora asociada en el Instituto de Ciencias de la Mar de Rimouski de la Universidad de Quebec, en Canadá. En los últimos 25 años desarrolló una amplia experiencia sobre la dinámica del plancton marino polar y subpolar, las variaciones temporales y espaciales de las comunidades del plancton y la respuesta de las variables físico-químicas al cambio climático global mediante trabajo de terreno, experimental y de modelización. Lideró varios proyectos de investigación internacionales para estudiar distintos aspectos relacionados con el plancton marino. En todos estos temas ha dirigido y dirige numerosos tesis de licenciatura, maestría y doctorado, integrando diversos comités nacionales e internacionales como especialista en su tema. Ella hace una disertación
que empieza preguntando qué sabemos acerca de los efectos del cambio climático sobre el fitoplancton en ambientes de altas latitudes. Bueno, y la dejamos aquí, oradora. Como dijo María Adela recién, yo estoy afiliada hace mucho tiempo, hace más de 25 años, al Instituto Antártico Argentino, y la Antártida es mi terreno de juego favorito, digamos, el que vengo trabajando hace 25 años, y recién en los últimos 4 me incorporé al CADIC, y el Canal Beagle pasó a ser ese otro lugar en el que complemento. Si ustedes ven el paisaje que hay atrás de esta foto, es lo que tengo la dicha de ver si levanto la vista a través de mi ventana, o sea, vivo frente al Canal Beagle, y eso es una suerte, ¿no? Porque estudiar el lugar donde uno vive es realmente maravilloso. Para alguien que ha trabajado siempre en Antártida, esto es realmente maravilloso. Y en esta ocasión les tengo que hablar de algo que, o sea, fue un desafío cuando me lo plantearon, porque cambio climático, cuando uno hace 4 años que está en el lugar, yo escuchaba hoy la charla de Valeria, que tiene 30 años de datos para algunas estaciones, y es una sana envidia lo que siento, porque o sea, acá me parecía que no era el caso. Entonces dije, bueno, voy a hablar de altas latitudes, cualquier cosa comparamos con Antártida, pero no, voy a concentrarme en esta charla realmente en el Canal Beagle, como me han pedido que hiciera. Para empezar, quiero mostrarles esta imagen que viene del último reporte del IPCC, que fue lanzado hace nada, menos de un mes, en el que acá tienen un sitio que los lleva a un atlas interactivo que les permite descargar distintas variables ambientales para distintos tipos de escenarios de cambio climático. Y hay una zona en particular que es esta, que es el sur de Sudamérica, que correspondería a la zona donde está incluido el Canal Beagle. Entonces yo, bueno, fui a esta región y me fijé qué es lo que, si tenemos que hablar de cambio climático, qué es lo que los expertos del IPCC nos dicen que va a ocurrir en esta zona. Entonces, bueno, hay en la línea gruesa, ¿sí?, la mediana de todos los modelos, los distintos modelos que van corriendo y sus respectivos desvíos, acerca de lo que va a suceder con, por ejemplo, la temperatura del aire, la temperatura mensual, o bueno, cuando acá ya vamos en la temperatura media mensual a lo largo del tiempo. Y lo que vemos es que históricamente, desde los años 50 aproximadamente, la temperatura oscilaba alrededor de los 0 grados, pero que ya últimamente eso no es el caso. La temperatura media aumenta realmente de manera significativa, y ustedes piensen que el 0 grados, o sea, por ahí es una pequeña diferencia de temperatura, pero que hace al cambio de estado del agua. O sea, el agua, de pasar a ser nieve o hielo, pasa a ser líquida, pasa a estar en estado líquido, y eso tiene un enorme impacto sobre todos los ecosistemas relacionados con el hielo. Otra de las figuras que me impactó mucho de este último reporte es el siguiente. Cada uno de estos hexágonos representa una zona geográfica, ¿sí? Por ejemplo, esto es Groenlandia, acá está Europa, Asia, ¿sí? Y cuando llegamos a Sudamérica, hay una zona que es SSA, que es el sur de Sudamérica. El color rojo implica que, por ejemplo, para esta variable, que es el aumento de frecuencia en los eventos extremos, en el calor extremo, las olas de calor, que tengan relación con la contribución humana al cambio climático, bueno, rojo quiere decir aumento, azul no hay por ningún lado, querría decir decrecimiento de la temperatura, y los puntitos que están acá adentro nos hablan de la confianza en el resultado, si hay alta, si el resultado tiene el número suficiente de observaciones como para que la confianza en este mismo resultado sea alta, media o baja. Y cuando llegamos a este hexágono gris aquí, quiere decir que hay datos limitados en la literatura, ¿sí? Estamos igual que África Central, distinto es acá en esta zona en donde no hay acuerdo, ¿sí?, donde son contradictorios los resultados, pero acá directamente hay datos limitados o literatura limitada. Entonces, por supuesto que hay falta de confianza. Igual, el reporte indica notar, esto es una traducción libre que hice, que en el sur de Sudamérica se ve igualmente afectado por todos los cambios de temperatura, disminución de heladas y aumento, digamos, de olas de calor marinas del resto del planeta, ¿sí? Pero es notable esto de que no hay datos. Entonces, bueno, nosotros incluso en un proyecto que llevamos adelante con colegas de Noruega, con colegas del Norce, queríamos hacer un modelado para el Canal Beagle. Este es un proyecto de acuicultura,
Entonces, bueno, buscamos todos los datos que existen en los modelos y cuando vemos lo que hay disponible para la zona, es tan bajo el número de observaciones que hay para distintas épocas del año y a lo largo del tiempo, que daría un error inmenso modelar algo de lo que vaya a suceder con el clima por acá. Para poder hacerlo nos tenemos que ir a otras zonas, a zonas como por ejemplo Atlántico Sur, que ya vemos que, bueno, tienen un montón más de observaciones, pero que sin embargo nos van a producir otro tipo de error, y es el error de no estar en la zona que queremos estudiar. Entonces yo me dije, bueno, ¿esto será cierto? ¿Será así que no tenemos datos? Bueno, entonces lo primero que hice fue contactar con el Servicio Meteorológico Nacional y Fiorella Bertone del servicio tuvo la enorme amabilidad de pasarme todos los datos disponibles. Todos los datos disponibles de temperatura, dióxido de carbono atmosférico, metano, precipitaciones, o sea, un montón de información. Y teniendo en cuenta que para hablar de cambio climático, cambio en el clima, hacen falta 30 años de observaciones, yo me dije, bueno, a ver qué es lo que hay desde los 90 al 2020, y vemos que efectivamente hay muchos huecos en los datos, ¿sí? Estas líneas punteadas las marqué, son tendencias, pero no son estadísticamente significativas, así que nada, es como una línea dibujada a mano. Se ve un pequeño aumento en la disminución, en el mínimo de temperatura y una disminución en las precipitaciones, ¿sí? Pero otra vez, esto para poder hacer estadística verdadera, ni hablar de lo que habla el IPCC, que muestra datos desde 1950, o sea que estamos peor todavía en ese sentido, nosotros para esta zona y en base a los datos del servicio también estaríamos relativamente en problemas. Otro de los datos que me pasó el Servicio Meteorológico Nacional y que es muy pertinente para esta zona son los datos de radiación ultravioleta. Y acá vamos a ver si opera la magia y esto funciona. Por favor, Juli, confirmame si se ve, ¿sí? Sí, se ve. Acá, se ve. muy bien, gracias. Acá tenemos una animación que provee la NASA, ¿sí? Sobre el ozono estratosférico alrededor de Antártida. Esto es para el año 2020, que es el último año para el cual han hecho la observación. Cuanto más violeta es el color, más disminuida se encuentra la capa de ozono estratosférico, por lo tanto, más radiación UV ingresa, digamos, irradia sobre la Tierra. Fíjense que acá, en esta zona que estoy señalando, voy a correrla de nuevo la animación, es donde nos encontramos el canal Beagle. Y el canal Beagle está con cierta frecuencia expuesto al agujero de ozono, a la disminución de la capa de ozono, por decirlo más elegantemente, y por lo tanto a la radiación ultravioleta. Entonces, esta es una variable ambiental que vamos a tener en cuenta, que vamos a tener que tener en cuenta cuando estudiamos el cambio climático en el canal Beagle. Vuelvo a la presentación y a ver otra vez, díganme por favor si esto se empieza a ver. Se ve perfecto. No, todavía no se ve, ya sé que no se ve. Ahí está, a ver ahora. Sí, se ve. Ahí, bueno, una buena noticia. Ahí. Okay. Eso, muy bien, gracias. Claro, hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la buena o por la mala? Vamos a empezar por la buena. La buena noticia es que los gases responsables de la destrucción de la capa de ozono, o sea, los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos, que tienen una capacidad de calentamiento global enorme, ¿sí? Al haber disminuido por efecto del protocolo de Montreal que se firmó entre las naciones para reducir la emisión de estos gases, de no haberse reducido la emisión, hubieran tenido un efecto sobre la temperatura del planeta y sobre la concentración de dióxido de carbono muy importante. Entonces, este protocolo de Montreal no solamente protegió la capa de ozono, sino que nos protegió del incremento de temperatura adicional que hubieran ocasionado estos gases de efecto invernadero. No lo mencioné antes, pero la capacidad de calentamiento de estos gases es 120 a 14.000 veces, dependiendo de la sustancia, y donde la unidad es el dióxido de carbono. O sea, por cada unidad de calor que aumenta el dióxido de carbono, los gases estos de los clorofluorocarbonos tienen un efecto de por 120 o por 14.000. O sea, esta es una buena noticia. Redujimos la emisión de clorofluorocarbonos, se redujo el efecto invernadero. Sin embargo, bueno,
se han detectado otros gases, y esta es la mala noticia. El adelgazamiento de la capa de ozono continúa, la recuperación puede demorar entre 5 a 30 años más, porque hay sustancias como el diclorometano que no habían sido reguladas por el protocolo de Montreal y que aumentaron en los últimos años y que contribuyen a la pérdida de ozono. Esto quiere decir que, si bien hay un protocolo, si bien se ha disminuido la emisión de los gases que lo destruyen a la capa de ozono, tenemos que seguirle prestando atención a la radiación ultravioleta. Acá tenemos la secuencia de datos que me pasó Fernando Nolias del Servicio Meteorológico Nacional, a quien le agradezco enormemente por todos estos datos. Los datos se empezaron a tomar a partir de 1997 y vemos que, bueno, estacionalmente estos picos corresponden siempre a la primavera y que es importante la radiación que entra. Esto en realidad es una radiación pesada, es lo que se llama la respuesta eritémica, en inglés es una biological weighting function, que es como, digamos, como lo sufre la piel humana. Nosotros estudiamos, o sea, pese a que hace 4 años que vivo acá, antes participé de algunos trabajos experimentales aquí sobre los efectos de la radiación ultravioleta en mesocosmos, que son estas grandes estructuras así de entre 2.000 y 3.000 litros de agua, que simulan muy bien las condiciones ambientales. Entonces, comparado con otras latitudes, lo que vimos que acá es que en el canal Beagle, la comunidad del plancton era muy sensible a la radiación ultravioleta, que al comienzo de los experimentos la fotosíntesis se vio muy, muy afectada, pero que luego, con el transcurrir de los días, había cambios en la composición de la comunidad fitoplanctónica que hacían que esos efectos estuvieran minimizados en las etapas finales de la sucesión. Estos son todos resultados de una serie de experimentos que hicimos en el año 2001, y de los cuales tuve la suerte de participar, y después fueron seguidos por una serie de trabajos que hizo el doctor Marcelo Hernando, en particular con su trabajo doctoral, en donde comparó qué es lo que pasa cuando simulamos, además de la exposición a la UV, simulamos la mezcla vertical en la columna de agua, que es lo que ocurre, que es lo que perciben las células fitoplanctónicas normales en el ambiente. Y lo que se vio es que cuando se simularon las condiciones de mezcla vertical, el impacto de la radiación ultravioleta sobre la fotosíntesis fue menor. Esto quiere decir que a una profundidad fija o a una profundidad más superficial, el efecto de la radiación ultravioleta fue mucho más importante que cuando se simula la mezcla. Esto es algo a tener en cuenta también, porque con el aumento de la temperatura que se prevé, y el aumento que se observa de hecho, una de las consecuencias sobre el agua, sobre el océano, es un incremento en la estratificación vertical. Se calientan las capas superficiales del océano, entonces las células quedan más tiempo retenidas en estas capas superficiales, que son donde el impacto de la radiación ultravioleta es más importante. O sea que esto va a tener una consecuencia también, digamos, sinérgica entre lo que es el calentamiento climático y la radiación ultravioleta. Hicimos después otros experimentos. Yo no sé si ustedes van a llegar a ver a las leyendas. Esto es la radiación que... Sí, se ve, se ve. En otros experimentos, bueno, bárbaro. Y lo que vemos aquí es, bueno, acá está la radiación, tenemos un experimento en que combinamos no solamente un incremento de radiación ultravioleta simulando una disminución, un adelgazamiento de la capa de ozono, sino también un incremento en la temperatura de 3 grados sobre la temperatura ambiental, que es lo que se pronosticaba o para las olas de calor o para dentro de 50 años en aquel momento. Entonces, lo que en este caso se ve es que los dos tratamientos, con o sin UV, en donde se aumentó la temperatura, que son estos en verde claro y verde oscuro, en la etapa de post-bloom, al principio no pasó absolutamente nada, pero en los estadios más tardíos de la sucesión, que se daba dentro del mesocosmos, los mesocosmos que tenían alta temperatura sufrieron mucho más que los que tenían temperatura normal, independientemente de la UV. O sea, este experimento viene a contradecir de alguna manera lo que habíamos visto en el primero, que la comunidad era muy sensible a la UV. Cuando vamos a analizar la composición del fitoplancton, ¿sí? y tratando de determinar qué organismos son más sensibles que otros, entonces lo que vemos, le llamo la atención acá sobre el microfitoplancton. El microfitoplancton es el que más sufre altas temperaturas, ¿sí?
A temperatura normal parece sufrir mucho menos y otra vez independientemente de la UV. Por el contrario, el nanofitoplancton, lo que llamamos el nanofitoplancton grande, que es el que está más cerca de las 20 micras, a altas temperaturas parece gustarle bastante y a temperaturas normales no le va ni le viene, no pasa nada, pero aumenta a altas temperaturas. Y una cosa muy interesante que les voy a pedir que guarden en su memoria es esto, el pico fitoplancton. El pico fitoplancton al principio, bueno, tiene como oscilaciones, no hay diferencias significativas entre ninguno de estos días, pero al final tampoco. O sea, el pico fitoplancton parece que no se viera afectado ni por la UV ni por la temperatura. Entonces, claro, comparando estos dos resultados, vimos qué pasó, porque, bueno, habría como muchas explicaciones posibles, ¿no? Pero la radiación total y la composición relativa en par, UVA y UVB, era similar en ambos experimentos. No se observó incremento en los pigmentos, en la concentración de pigmentos fotoprotectores en el segundo experimento, lo que en realidad tendría que estarnos hablando de que hay mayor sensibilidad a la UV. Hubo una diferencia sí en el tiempo. El primero se hizo en enero y el segundo en febrero. Entonces, esto quiere decir que partimos de una composición del fitoplancton diferente y que, evidentemente, la sensibilidad a la radiación ultravioleta B es especie específica. Sin embargo, esta comunidad de febrero es muy sensible a la temperatura. Entonces, todos estos estudios lo que destacan es la importancia que juega la composición del fitoplancton en la respuesta a las variables relacionadas con el cambio climático, además de la biomasa. Y esto, por supuesto, que también puede tener consecuencias para el resto de la red trófica, pero eso sería como otra charla. Vamos a meternos ahora en el canal Beagle, porque en el canal mismo, digo, porque vamos a salir del mundo mesocosmos, porque todos estos eran resultados experimentales en grandes volúmenes de agua, pero experimentales al fin, y vamos a ver qué pasa en el mundo real, así entre comillas. Les presento el canal Beagle, para los que no lo conocen, estamos en el sur de Argentina, ¿sí? En este rectángulo que marco acá. El canal Beagle une el océano Pacífico con el océano Atlántico y circula de oeste a este, tiene una circulación dominante de oeste a este, tiene dos brazos del lado chileno. Acá está el límite, no se ve muy bien, pero acá está el límite entre Argentina y Chile, entre el este y el oeste, y acá aproximadamente por el medio, entre el norte y el sur, también pasa el límite entre Argentina y Chile. Es un canal binacional, y nosotros tuvimos la suerte de hacer una campaña binacional conjunta con los colegas chilenos, y a partir de ahí está empezando una serie de trabajos de colaboración con la gente de distintas instituciones chilenas, y en particular estos datos son un promedio de varios años provistos por la doctora Gemita Pizarro del Instituto de Fomento Pesquero de Chile, en donde, bueno, vemos la temperatura, porque nosotros evidentemente no podemos muestrear todo el canal, porque, bueno, justamente acá estaríamos en aguas chilenas, pero que se ve, digamos, independientemente de la nacionalidad de las aguas, se ve que hay una gran estacionalidad, ¿sí? Septiembre, octubre, los meses todavía de primavera, pero más fríos, que empiezan a calentarse del lado oeste del canal, todo el canal que empieza a calentarse en noviembre, diciembre, enero, febrero, los meses más cálidos, y marzo, abril, todavía, digamos, reteniendo el calor que hay en las aguas del canal. Esto es lo que sucede en superficie. Cuando nos vamos a los perfiles, hay muy poca información publicada, y ahora voy a presentarles rápidamente, mostrarles rápidamente dos trabajos, uno de Clara Giachetti, Gustavo Lovlich y Viviana Alder, en donde es parte de la tesis de Clara, que es coautora de esta presentación, donde también en las aguas superficiales entre 0 y 30 metros se ve una gran estacionalidad, ¿sí? Por lo menos en los 30 primeros metros de la columna de agua. Vamos ahora al segundo trabajo del que les quería hablar, de Ximena Flores Melo, también una estudiante doctoral que codirijo, cuya beca codirijo, y acá se ve que hay una estratificación térmica en los primeros 50 metros aproximadamente de la columna de agua y a lo largo del año 2018, ¿sí? La temperatura, por supuesto que va acorde con esto, y se ve especialmente en el año 2013, ¿sí? Que hay un gran aporte de agua de baja salinidad, ¿sí? Esto producto del deshielo, del aporte de ríos o de las precipitaciones,
También, bueno, esto lo vemos aquí en la salinidad en el año 2018, pero no hay tanta, digamos, se ve que estacionalmente en verano baja mucho la salinidad. Y lo que muestra también el trabajo de Clara es que hay variación interanual bastante importante. En cuanto a la clorofila, ¿qué pasa con la biomasa fitoplanctónica usando la clorofila como proxy, ¿no? Vemos que en octubre, en general, salvo en 2013, que parece que también fue un año anómalo a ese nivel, en 2012 y 2014 por lo menos hubo, en los meses de octubre y noviembre comienza una floración, a veces puede darse una segunda floración un poco más tarde. En 2013 ocurrió un poquito más tarde la floración, esto es para los distintos sitios en el canal donde se monitoreó, pero este estudio es uno de los pocos que analizó la variabilidad temporal entre 2-3 años y espacial entre 3 estaciones, ¿sí? Pero no hay mucha más información. Este es un trabajo en donde se analiza la variación espacial. Estas son las estaciones que podrían corresponderse con las estaciones que analizó Clara. Este trabajo es de Humberto González y colaboradores y corresponde a 12 estaciones muestreadas en 2010. Acá hay 15 estaciones muestreadas en 2012. O sea, son trabajos que son puntuales, que digamos, nos muestran un poco la variabilidad espacial, pero lo que falta es realmente la cosa integral. Entonces, dentro del trabajo que hizo Clara, ella hizo esta figura que me encanta, es parte de su trabajo de tesis, en donde para los distintos puntos, tanto los de su tesis, que son estos 3 de abajo, como para otras zonas del canal, presentó en una figura todos los datos disponibles de fitoplancton. Entonces vemos que, bueno, acá, esto puse póster Andy porque, bueno, esto es Punta Paraná, donde los trabajos de Gastón Almandós de 2011-2019 están más o menos centrados, y hay un póster en donde hablamos de qué es lo que pasó con las floraciones tóxicas este año, así que los invito después a ver el póster de Andy Cadayón. Pero más allá de eso, o sea, hay mucho hueco por aquí. Entonces, lo que yo hice fue tomar esta estación, ¿sí? la bahía Ushuaia externa, y la junté, digamos, con la información disponible para la estación 2, y grafiqué todos los datos de clorofila disponibles desde siempre. Entonces, lo que me encuentro es con esta figura. La biomasa fitoplanctónica, la variación temporal en ese punto que es el más muestreado, fíjense lo que sucede aquí, hay unos 4 puntos aquí, unos poquitos puntos acá, pero hay enormes huecos en la información. Estos datos provienen todos de la tesis de Clara. Acá al principio hay otra tesis, Clara Natalia Rodríguez Flores del CADIC. Los últimos años son de la tesis de Maite, que también es coautora de este trabajo. Acá tenemos la pandemia. En síntesis, nos falta información, ¿sí? Ahora quiero hacer también un pequeño repaso, digamos, siguiendo con las clases de ecología, haciendo un pequeño repaso para hacer la distinción entre lo que es la producción, la biomasa de fitoplancton y la producción fitoplanctónica. O sea, sabemos todos qué diferencia hay entre biomasa y producción, no vamos a repasar algo, pero cuando miramos las pirámides de biomasa, podemos encontrarnos con la clásica, en donde hay un gran número de productores, un número algo menor de herbívoros y un número de carnívoros, que es la clásica, digamos, donde la biomasa fitoplanctónica sirve de sostén a todo el resto, pero hay pirámides que son de este tipo, que tienen una biomasa de productores primarios, digamos, menor que la de herbívoros, y la de carnívoros sigue arriba, pero esto puede deberse porque la tasa puede deberse a que la tasa de renovación del fitoplancton es muy elevada. Entonces, esa tasa de renovación elevada y un consumo muy rápido por parte de los herbívoros impide la acumulación de biomasa, pero la producción es alta. Entonces tenemos que hacer esta distinción entre biomasa y producción. Ahora, curiosamente, casi no había datos de producción primaria en el canal Beagle. Entonces, si bien hay biomasa, no tenemos idea de cuán productivo es el canal, y menos todavía cómo esa productividad va a cambiar en función del cambio climático. Hicimos una campaña conjunta argentino-chilena a lo largo del canal, con participación de investigadores del INIDEP y de diversas instituciones chilenas a bordo del Víctor Angelescu, el precioso barco del INIDEP, y
por primera vez en las aguas del canal medimos el delta FCO2. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia entre el dióxido de carbono, entre la atmósfera y el océano. Y cuanto más negativo es, mayor es el déficit, ¿sí?, que se genera, quiere decir que hay mayor incorporación de dióxido de carbono por parte de las aguas del canal, ¿sí?, digamos, con respecto a lo que es la atmósfera. O sea, normalmente el dióxido de carbono está en equilibrio entre el océano y la atmósfera. Cuando hay un déficit, quiere decir que el océano de alguna manera está absorbiendo una parte de ese dióxido de carbono. Esto no voy a profundizar, digamos, son también los primeros datos de pH que hay en la acidificación. Ustedes saben que es una consecuencia también del dióxido de carbono atmosférico que estamos tirando en exceso y que, bueno, hace que por los equilibrios haya un pH más ácido en el agua. Pero vamos a volver a este punto, quiero que nos concentremos aquí porque esto estaría siendo índice de que esta zona, por lo menos del canal, y durante esta campaña se estaría comportando como una zona de sumideros, es decir, una zona que secuestra dióxido de carbono. Entonces, ese secuestro, como puede ser físico, químico o biológico, tenemos que chequear quién lo está produciendo. Y eso fue lo que hicimos en realidad en todas estas estaciones. Es el trabajo doctoral de Maite Latorre, así que estos también son resultados más o menos nuevitos, preliminares, en donde medimos la producción primaria bruta, la respiración de la comunidad y la producción primaria neta, es decir, bueno, esto de alguna manera nos habla del balance metabólico de la comunidad, ¿sí? Lo que se ve acá es que hay zonas en que la producción primaria bruta es muy elevada, como por ejemplo acá en la estación 16, pero esto va acompañado de una alta respiración, ¿sí?, por parte de la comunidad fitoplanctónica, por lo que la producción neta no es tan elevada como se esperaría, ¿sí? Y hay zonas acá en donde la producción primaria neta es muy baja y la respiración es muy alta, ¿sí? O sea que el balance nos queda negativo. Entonces esto nos da idea de qué es lo que sucede con la producción primaria. O sea, esta campaña indicaría que la producción primaria bruta es elevada, es muy elevada, pero que hay una gran respiración en distintas partes del canal, lo que hace que el neto que se observa, la producción primaria neta, que puede traducirse de alguna manera en cuánta biomasa hay en cada instante, no sea muy elevada. Esto es súper interesante, pero no nos quedamos aquí, y otra de las cosas que hicimos fue estudiar el efecto del cambio climático sobre estas dos estaciones, la F1 y la F2, que fueron estaciones fijas en las que estuvimos durante 24 horas. Entonces, cuando nos vamos a ver la F1 y la F2, medimos la producción primaria bruta, la producción primaria neta y la respiración otra vez. Letras iguales quieren decir que no hay diferencias significativas entre las observaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que, vamos a comparar los verdes ahora, ¿sí? La producción primaria bruta en la estación F1 fue significativamente mayor que la producción primaria bruta en la estación F2, ¿sí? La respiración también fue significativamente más importante en la estación F1 que en la estación F2. La neta no, la neta queda similar. O sea que si yo voy a mirar la biomasa, por ahí que ni siquiera veo grandes efectos. Ahora bien, nosotros repetimos el experimento, o en paralelo hicimos el experimento a una temperatura aumentada en 3 grados. ¿Y qué observamos? Observamos que la temperatura prácticamente no tenía ningún efecto sobre la comunidad en la F1, pero sí tenía un incremento muy importante en la producción primaria bruta de la estación F2. Y si vamos a ver qué es lo que está causando esta diferencia, vemos que la producción neta en F2 bajó muchísimo, la respiración aumentó muchísimo, entonces claro, bueno, o sea, hubo que mantener toda esta respiración con una producción que lo permita, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos estaciones a muy corta distancia que se están comportando de manera completamente diferente. ¿Y qué es lo que puede estar explicando esto? Bueno, como bien pueden estar sospechando a esta altura del partido, es la composición del fitoplancton. Lo que vimos es que en la estación F1 domina el pico fitoplancton.
¿Se acuerdan cuando dijimos que en los experimentos de Moreau, aquellos de los mesocosmos, el pico fitoplancton parecía no tener ninguna sensibilidad a la temperatura, ni a la UV, ni a nada? Bueno, acá está. Observamos lo mismo. En esta, donde no vemos ninguna diferencia en cuanto le elevamos la temperatura, bueno, lo que está ocurriendo es exactamente eso. Tenemos una gran dominancia de pico fitoplancton. Y en cambio en la estación F2 tenemos diatomeas. Esto es número de células, o sea que cuando lo llevamos a términos de biomasa es mucho más importante. Y las diatomeas han sufrido enormemente, ¿sí?, en cuanto a la producción primaria neta y aumentando la respiración notablemente con respecto a otros grupos. O sea que como que prácticamente tuvimos el mismo tipo de resultados de nuestros experimentos de mesocosmos. Entonces, algunas conclusiones para esto es, bueno, si bien desde hace más de 25 años contamos con información de algunas variables ambientales, ¿sí?, la temperatura del aire, la radiación ultravioleta, algunos gases, en lo que hace, bueno, ya en estos datos en sí hay huecos, hay gaps en los datos que son muy importantes y que nos impedirían hacer, digamos, tener una serie temporal y pronosticar qué es lo que va a pasar en términos de cambio climático. Pero cuando llegamos a las variables oceanográficas y al plancton en particular, y ni hablar de la composición, la falta de datos es realmente flagrante y esto dificulta enormemente las predicciones de lo que pueda pasar con el clima, que es lo que de hecho dijo el IPCC. No podemos sacar conclusiones, faltan datos. En cuanto a los resultados experimentales, a corto plazo con la temperatura, tanto en los mesocosmos como in situ, vemos que hay un efecto que depende de la composición de la comunidad. Pero ¿qué es lo que pasaría a largo plazo? No lo sabemos. ¿Qué respuesta antioxidante podría haber? Son todas cosas que se abren puertas para seguir estudiando y para avanzar en el conocimiento. Y bueno, como habíamos mencionado antes, la mayor temperatura sin duda va a llevar a una mayor estratificación y mayor exposición a la UV, por lo que no podemos tampoco obviar la importancia de esta variable, de esta fuente de estrés para el fitoplancton en general, pese a que por ahí ya ahora medio pasó de moda la UV, pero créanme que sigue siendo importante. Y por otro lado, es importante continuar con las medidas y, si es posible, automatizarlas. Entonces, en ese sentido, quiero nada más, para terminar, hablar de la red de observatorios marinos argentinos, la ROMA, ¿sí?, de la cual el canal Lily forma parte. La ROMA es una red integrada por, digamos, financiada, tiene aprobación de CONICET y todas estas instituciones, el Instituto Antártico, el INVAP, el INIDEP, la Universidad de Buenos Aires, la CONAE, el Servicio de Geografía, bueno, Pampa Sur, todos estos organismos participan en lo que sería el consejo directivo y el comité de expertos y de instituciones de la red ROMA. ¿A qué apuntamos con la red ROMA? En cada uno de estos puntos geográficos, ¿sí?, establecer sistemas de observaciones que nos permitan, mediante series autónomas o series de muestreo manual, muestreo discreto, con botella, etcétera, alimentar una base de datos que vaya a una plataforma accesible a todo el mundo, algunos datos de las series autónomas incluso en tiempo real, y que sea de acceso libre para la investigación, para los tomadores de decisiones, empresas y con fines educativos, ¿sí?, y que a la vez integre redes internacionales, digamos las redes globales, y entremos al mundo produciendo una buena cantidad de datos. O sea, como dije antes, esto tiene aprobación de CONICET y ahora hay un presupuesto asignado y esperemos en breve estar colocando los primeros sistemas de medición en el agua. Bueno, acá les dejo las referencias de todos los trabajos que cité a lo largo de la presentación, por si después les interesa. Y bueno, quedo atenta a si hay preguntas después. Les dejo mi mail de contacto por si no llegamos a tiempo hoy. Y les agradezco mucho la atención. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Irene. La media hora exacta. Lo que han visto es que hemos paseado ya por el norte, por Brasil, por ambientes terrestres, viendo los epífitos y sistemas que cambian. Pasamos por grandes unidades oceánicas para ver qué pasa con las comunidades y ahora nos vamos a ir a
a las macroalgas marinas y ver cómo funcionan desde otra escala de observación. Les presento a María Eugenia Beccherucci. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde también es docente en cursos de grado y de posgrado. Cuenta con numerosas publicaciones, presentaciones en reuniones científicas y formación de recursos humanos, trabajando acerca de la comunidad bentónica intermareal, el rol de las macroalgas en la regulación de la acidificación oceánica y el impacto antrópico en zonas costeras. Su disertación trata sobre el rol de las macroalgas marinas en la regulación del pH costero bajo escenarios de cambio global. Así que, Eugenia, a ver, te dejamos tu disertación. Muchas gracias, María Adela. Voy a compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Al igual que mis compañeras oradoras, al principio agradecer a la Asociación Argentina de Ficología, particularmente a Ricardo y a María Adela, que se pusieron en contacto y me brindaron esta oportunidad de participar en la mesa. También quería agradecer a todos los organizadores, tanto de las Jornadas Nacionales de Botánica como del Simposio de Ficología, porque han estado en cada detalle realmente, así que muchas gracias a ellos también. Bueno, como dijo María Adela, mi nombre es María Eugenia Beccherucci, soy investigadora asistente del CONICET y mi lugar de trabajo es el Grupo de Ecología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, o IMIC, de Mar del Plata. Ahí está mi mail de contacto también. Y bueno, voy a presentarles un trabajo mucho más acotado que el de mis compañeras, el cual se titula El rol de las macroalgas marinas en la regulación del pH costero bajo escenarios de cambio global. Bien, ya hoy en día es de amplio conocimiento que la absorción de dióxido de carbono antropogénico por parte de los océanos está conduciendo a una disminución del pH superficial del agua a escala global, y esta tendencia, que está dirigida principalmente por el exceso de dióxido de carbono antrópico en la atmósfera, se la conoce como acidificación oceánica. Y también conlleva una disminución de las concentraciones del ion carbonato y por lo tanto de la tasa de saturación del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el sustrato por el cual los organismos calcificadores forman la calcita o la aragonita, constituyentes de sus valvas o esqueletos. Muchas de estas especies calcificadoras que son vulnerables a la acidificación se encuentran en hábitats costeros. Es por eso que muchos de los estudios de acidificación se volvieron importantes en los sistemas costeros. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las cuencas oceánicas, en los ecosistemas costeros se observan rangos de variación de pH hasta 20 veces mayor que en las cuencas oceánicas, y se pueden observar ambas tendencias, tanto de disminución como de aumento. También es importante resaltar que hay una relación proporcional entre la escala temporal y espacial a la cual se advierten los cambios de pH. Entonces vemos que a escala de hábitat y ecosistema se pueden observar cambios de pH diarios o estacionales, mientras que a escala regional y global los cambios ocurren por décadas o 100 años. Esto se debe a que en los ecosistemas costeros son múltiples los factores que regulan el pH. Podemos nombrar dos componentes principales: los procesos que ocurren en las cuencas continentales, en las cuencas de agua dulce, que regulan el aporte de nutrientes, carbonos orgánico, inorgánico, ácido y alcalinidad a las aguas marinas costeras en sus sitios de descarga, y la estructura y metabolismo del ecosistema. Y a su vez, los factores, las presiones antrópicas, tienen efectos directos o indirectos sobre estos componentes. En cuanto al segundo componente, el metabolismo dominante del ecosistema dirige la tendencia del pH. Entonces tenemos que en los ecosistemas autotróficos existe un aumento del pH, mientras que en los heterotróficos una disminución del mismo. Y a su vez, estos factores de cambio se encuentran regulados por el aporte de nutrientes o materia orgánica. Por su parte, las macroalgas, además de remover el dióxido de carbono con la fotosíntesis,
al captar dióxido de carbono o bicarbonato, generan una disminución en la concentración, a ver si se ve, sí, ahí está, una disminución en la concentración de protones y por lo tanto un aumento del pH en el agua circundante al ensamble. Y este efecto de aumento de pH se ha observado desde la microescala, es decir, inmediatamente luego de la capa de difusión del talo y hasta escala regional. En los ecosistemas nórdicos se ha visto. Bueno, considerando las presiones antrópicas, la eutrofización es una de las principales presiones que ha conducido al deterioro de los ecosistemas marinos costeros, y por lo general la eutrofización es evidenciada por blooms de macroalgas, es decir, el aumento desproporcionado, un aumento desproporcionado en la abundancia de macroalgas, como se observa aquí en las fotografías, y concretamente se ha observado que la eutrofización ejerce un fuerte control sobre los patrones de cambio del pH, en consonancia con el fuerte control que tienen los nutrientes sobre la actividad biológica del sistema. Así se ha observado que en áreas costeras someras, con poca renovación y mezclado de agua, ocurren procesos de hipoxia y acidificación en las aguas del fondo, pero en las aguas que presentan mezclado y renovación hay un aumento en la producción primaria, pero también del pH. No se observan eventos de hipoxia ni acidificación. Es decir, que si consideramos a la eutrofización y a la acidificación oceánica como vectores concurrentes del cambio global, podemos observar que ellos pueden tener efectos sinérgicos o antagónicos de acuerdo al sistema. Es por ello que nos preguntamos, y es lo que les voy a contar a continuación, si en los ambientes costeros eutrofizados con renovación y mezclado del agua, los blooms de macroalgas generan un aumento del pH. Para ello realizamos estudios de campo y experimentación en la bahía de San Antonio. Este trabajo fue publicado hace poco y representa un caso de estudio concreto para la Argentina sobre acidificación costera. La bahía de San Antonio está ubicada en el Golfo San Matías, Patagonia Norte, en Río Negro. La bahía presenta canales de marea, los cuales están sometidos, estos son todos los canales, sometidos a un régimen de marea semidiurno y con amplitudes de hasta 9 metros. Y esta bahía se encuentra en una región semiárida, es decir, que tiene poca, hay veces nula, aporte de agua dulce. El aporte que recibe es por escorrentía de lluvias, por napa freática. Bien, realizamos el estudio en 2 sitios. Uno es el canal que se encuentra inmediatamente al lado de la ciudad más importante de la bahía, que es la ciudad de San Antonio Oeste. Aquí se puede observar en la fotografía aérea. El canal se distingue por su coloración, no solo en la fotografía aérea, sino que en las imágenes satelitales se alcanza a ver también la intensa coloración verde. Esa coloración verde la dan las ulvales. Hay una gran abundancia de ulvas en los niveles superiores del tipo enteromorfoideas, y en los niveles inferiores ya es ulva lactuca. Unos talos realmente grandes. Este canal recibe el agua, como les dije, el percolado de la freática, pero que arrastra el contenido de los pozos ciegos de los domicilios, ya sean que estén activos o inactivos, y con ello un gran aporte de nitrógeno y fósforo. Trabajamos en este canal y en otro canal que no muestra signos de eutrofización ni de blooms de macroalgas. En ambos canales medimos la cobertura de alga, medimos el pH, la salinidad, la temperatura y el oxígeno disuelto del agua. El agua circundante a los ensambles donde estamos midiendo esa cobertura, tanto en otoño como en primavera, en 3 radiaciones solares diferentes, es decir, a la mañana, a la media mañana y al mediodía, y en la marea baja y en la marea alta.
A su vez, realizamos incubaciones in situ de Ulva lactuca. Acá se puede observar el tamaño de los talos. También hay un póster donde en este simposio de colaboradores de ahí de San Antonio del CIMAS que muestran el tamaño también de las ulvas. Entonces realizamos incubaciones in situ de 15 minutos y medimos el pH y el oxígeno disuelto dentro de las incubaciones, inicial y final. Bien. Los resultados más importantes mostraron una dominancia de Ulva lactuca en el canal eutrofizado, con generación de Bloom, y una dominancia de Policifonia abscissa en el canal no eutrofizado, entre otras ceramiales. Observamos una relación directa positiva entre el pH y el oxígeno disuelto en ambas estaciones del año en el canal eutrofizado y en primavera en el canal no eutrofizado. Esta relación positiva entre el pH y el oxígeno disuelto nosotros lo consideramos como un control biológico, es decir, que a mayor actividad fotosintética aumenta el pH del agua en marea baja. Perdón, me olvidé de recalcar que comencé con los datos de marea baja. También se observó que en otoño el pH fue mayor en ambos canales con respecto a la primavera, y eso podría explicarse por los intensos vientos que hay en la región, sobre todo en primavera, que en la marea baja podrían favorecer el paso del dióxido de carbono al medio acuoso y así disminuir el pH. No encontramos una relación directa entre el pH y la cobertura de macroalgas, pero sí un aumento del pH conforme aumenta la radiación solar. Nuevamente, podemos hablar de un control biológico, es decir, que a mayor radiación solar hay una mayor actividad fotosintética y con ello un aumento del pH, y no tendría que ver tanto con la abundancia, sino con la actividad de las macroalgas. En marea alta no encontramos relación entre el pH y todas las variables medidas. De alguna manera refuerza un poco la hipótesis porque el ensamble de macroalgas en marea baja tiene 30 centímetros de columna de agua y en marea alta viene una amplitud casi de 9 metros, lo cual estaría diluyendo esa señal de pH que nosotros medimos en marea baja, y además durante la marea alta esa gran columna de agua también interfiere con el acceso de luz al fondo. Las incubaciones refuerzan la hipótesis de control biológico, dado que observamos un aumento del pH conforme aumenta el oxígeno disuelto en las incubaciones con ulva y no así en las incubaciones sin ulva. Y de manera de resumir, o para concluir, nosotros no observamos en el canal eutrofizado, estas son fotos del canal eutrofizado, no observamos ni hipoxia ni acidificación, como se podría esperar. La gran masa de agua que entra en marea alta 2 veces al día estaría diluyendo el dióxido de carbono producido por la degradación de la materia orgánica excedente. Hay muchos talos que se desprenden y hay más materia orgánica que en los otros canales. Aquí en esta fotografía se puede observar el desnivel, es el mismo sitio en marea baja y en marea alta. Y a su vez, el bloom de ulvas estaría aumentando el pH en marea baja. Por lo tanto, en este caso particular, y mayoritariamente en marea baja, la eutrofización y la acidificación tendrían efectos antagónicos. Es decir, que el bloom estaría contribuyendo a prevenir un evento de acidificación. Y la marea, la acción de la marea también. Este trabajo lo realizamos en conjunto con Paulina Martinetto,
Oscar Iribana y Eugenia Fanjul, que son del IMIC, de Mar del Plata, y con Maite Narvarte y Patricio Pereira, del CIMAS, de San Antonio Este. Muchas gracias por su atención. Bueno, fue notoriamente más corta mi charla que mis colegas. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren conectar sus cámaras, el resto de los oradores. María Eugenia, la idea es mostrar distintas etapas de trabajo también. La búsqueda que estás haciendo desde esa escala creo que nos hace pensar sobre otras cosas. Además, un grupo de jóvenes que está haciendo su camino. Como tantos jóvenes que están acompañando a Irene también en todos esos datos. Lo bueno es tener un buen equipo de trabajo que se puedan aunar todas las cosas y lograr síntesis, juntar datos. Bueno, tengo una serie de preguntas. Puedo ir en orden. Hay preguntas para Bárbara. Muchas felicitaciones también. Así que, bueno, además de ellas, Carla Krug felicita, da las gracias y quiere saber cómo evalúan en la práctica los rasgos funcionales. Como avaliamos na prática as características funcionais? Sí. Sim? Sí. Nós medimos os organismos ao microscópio, principalmente se temos acesso ao material vivo. Então, nós fazemos as medições das algas ao microscópio, vários indivíduos da mesma espécie e, principalmente, nos distintos ambientes que nós amostramos, para que tenhamos uma média de cada característica funcional para as espécies. Acredito que seja isso o que ela questionou, certo? Bien, eso es en medidas y formas de movimiento también, supongo. Sim, o tamanho dos organismos, variações morfológicas, como presença de flagelos, mucilagem, espinhos ou alguma variação morfológica que favoreça a flutuação, por exemplo, no caso do fitoplâncton. Algumas informações que nós não conseguimos observando as espécies e os indivíduos, nós buscamos as informações da autoecologia baseada na bibliografia de reprodução, de resistência ao distúrbio. Claro. Ángela Juárez tiene otra pregunta para ti. Quiere saber si existe alguna característica funcional prevalente en la homogeneidad de comunidades de ambientes urbanos y también, a continuación, en ambientes agrícolas que los diferencien de los demás. Sim. Deixa-me me lembrar. Em ambientes urbanos, nós tínhamos espécies menores e espécies que não estavam aderidas aos substratos, com células especializadas de aderência. Em áreas de agropecuária e áreas agrícolas, nós tínhamos espécies com bastante teratologia, principalmente as diatomáceas. Então, as formas morfológicas da mesma espécie eram muito variadas. Então, nós tivemos que considerar a informação funcional das espécies sem teratologia. Então, as formas morfológicas eram um formato normal, por exemplo, era muito mais afilado, digamos assim. Então, nós fazíamos as médias das espécies sem a teratologia. O sea que las regiones agrícolas tienen un suministro de nutrientes y agroquímicos realmente dañando toda la comunidad.
Exatamente. Nós não conseguimos medir quais agrotóxicos estavam presentes, nem as quantidades, mas nós percebíamos isso avaliando a composição das espécies, principalmente pelas formas morfológicas muito alteradas, com má formação, por exemplo, de paredes celulares das células. Muy bien. Carla Krug dice además, muchas gracias. ¿Consideran la variabilidad además de los valores medios de los rasgos? El valor medio y la variabilidad. Sim, nós não consideramos a variabilidade, sim as médias para cada espécie. Gracias. Nós consideramos geralmente a variabilidade das espécies nas avaliações intraespecíficas, para valores de diversidade funcional dentro das populações, mas que não foi nenhum objetivo dos estudos que nós realizamos até agora. Por isso, consideramos a média. Carla, obrigada pelas perguntas. Gracias a vos. Tengo una para Eugenia. Carla Krug también dice muy interesante y te felicita. Pregunta, ¿se podría decir que la eutrofización aliviana la acidificación, pero genera otros aspectos negativos? Bueno, gracias. En este caso particular, podemos decir que la eutrofización no está generando acidificación. No generalizarlo porque eso es muy sitio específico y sería muy arriesgado. Y por supuesto que particularmente lo que tiene este sitio de estudio en la bahía, ahí en San Antonio, que es bellísimo, si conocen, es que hay eutrofización, hay un bloom, pero la acción de la marea no genera no genera un ambiente demasiado inhóspito. De hecho, tiene valores de diversidad mayores que en los otros canales. Eso otra colega también lo ha medido y hay mayor diversidad de herbívoros para arriba, digamos, con respecto a otros canales. Pero bueno, no es una manera de decir que vamos con la eutrofización, que bárbaro está todo. Por supuesto que también se observa mucho una diatomea que es Berkeleya y hay veces que está todo lleno de Berkeleya epífita por todas partes. No me animaría a decir que es benéfica para nada, sino que puede haber otros efectos, sí, deleterios para el área. Sí, claro, porque muchas veces se ha hablado de cómo tirar nutrientes al mar y pensar que se puede solucionar otras cosas. Gracias. Claro. El resto de las preguntas las tengo para Irene. Disculpen los perros si es que se escuchan en mi casa. Ricardo Echenique pregunta a Irene, además de decir que es muy interesante tu presentación, siempre están las felicitaciones de por medio, merecidas para todos. Quiere saber para qué se utilizan los diclorometanos y si sabes si se está evaluando el control de ese elemento del mismo modo que se hizo con los CFC. Bueno, el diclorometano se usa como solvente. Se usa mucho en la industria farmacéutica para la disolución de esteroides, vitaminas, distintas sustancias. También hay algunas formas, el cloruro de metileno se usa como para pinturas o para diversas empresas. Entonces, ese es el uso que se le da. En cuanto a la regulación, bueno, acá tengo que decir que no lo sé. Sin embargo, o sea, en realidad no sé si hay algo, si se piensa agregar al listado de productos que deberían reducirse, como ha sucedido en el trabajo con el protocolo de Montreal, pero hay un trabajo que ha salido diciendo que, bueno, el principal productor en este momento de diclorometano, como de todo, es China.
y que no hay nada, ese estudio termina como sacando una conclusión diciendo que no hay nada que haga pensar que los chinos vayan a aumentar la producción de diclorometano, entonces no habría que preocuparse. Así que, bueno, pero, o sea, te digo, esto yo no lo sé, esto es todo lo que leí al respecto. Sería deseable que se hiciera, pero por el momento yo no he visto nada. La realidad es esa, que no he visto absolutamente nada. Averiguo. Bueno, Ricardo hace otra pregunta, si para vos, si han evaluado cuál sería el impacto sobre el fitoplancton de la instalación de las salmoneras en combinación con el cambio climático. Bueno, acá hay que decir que en el canal Beagle y en toda la provincia de Tierra del Fuego está prohibida la instalación de salmoneras en medio natural. Eso es un logro de la sociedad fueguina toda que sometió a mucha presión para que esto no ocurra. O sea que en realidad la pregunta sería como hipotética. Pero de todos modos, entre los daños que las salmoneras producen al ambiente, uno que está muy documentado en Chile es que por el simple hecho de que las salmoneras liberan los salmones enjaulados liberan una gran cantidad de productos nitrogenados, está fertilizando, ¿sí? Está fertilizando el agua y esto lleva a la formación de floraciones de fitoplancton muchas veces muy intensas, y lo que se ha observado también es que en gran medida fueron, o en muchas ocasiones, fueron floraciones tóxicas. Porque, bueno, o sea, hay incremento no solamente de material nitrogenado, como yo decía, sino también de materia orgánica disuelta, que para muchas de las especies mixotróficas, como los dinoflagelados que forman estas floraciones nocivas, es una delicia. O sea que, entonces, lo que sucede, digamos, el efecto sobre el fitoplancton, no podríamos decir, o sea, si yo soy una célula fitoplanctónica estaría contenta, pero, o sea, hay que ver qué es lo que sucede con digamos, el impacto de ese crecimiento fitoplanctónico sin control, digamos, o influenciado por un gran aporte de nutrientes sobre el ecosistema. ¿Sí? Eso es por lo menos lo que se ha observado en Chile, que después de la gran catástrofe de escape o de muerte de salmones, sobre llovido mojado tuvieron una marea roja extraordinaria, monstruosa, o sea, la llaman, tiene un nombre así superlativo que le han puesto de forma coloquial. Así que esto es lo que ocurriría. En un ambiente, o sea, en un ambiente semicerrado o semiestuarino como el canal Beagle, las consecuencias serían nefastas, nefastas. Porque, bueno, como sabemos después, toda esa materia orgánica, si no es consumida, rápidamente va a depositarse sobre el fondo del mar. Esto lleva a un montón de procesos degradativos, hipoxia, muerte de organismos bentónicos. O sea, las consecuencias sobre el ambiente son a múltiples niveles y, bueno, por supuesto que el fitoplancton entra en todas las respuestas del sistema a lo que sucedería en un caso en que si hubieran salmoneras. Pero por suerte fueron prohibidas. Espero que no cambien la ley y que esto siga así. Ah, y después la pregunta era en combinación con el cambio climático. A ver, o sea, ya la salmonera por per se es una alteración ambiental tan grande que el cambio climático, digamos, si yo pudiera predecir qué es lo que va a pasar con el cambio climático y el fitoplancton solo, ya estaríamos un paso bastante avanzado. Y encima me agregan las salmoneras, o sea, creo que es un desafío. O sea, me parece que el cambio climático puede, junto con las salmoneras, producir una alteración en la sucesión fitoplanctónica, seguro, porque va a favorecer determinadas especies por sobre otras. ¿Y cuáles? Bueno, las especies que más se adapten digamos, o que más fácilmente puedan asimilar todos los productos de la salmonicultura y, bueno, que les gusten las temperaturas más cálidas. ¿Sí? O sea, lo más probable es que especies oportunistas, especies de rápido crecimiento, estas sean las que vayan a prosperar. Espero haber respondido.
Bien, lo dejaste mudo a Ricardo o algo así, no ha puesto nada más aquí. Debe estar. No, no hay problema. Ricardo, si querés, si tenés más, charlamos, o sea, ningún problema. Sí, sí, ya te va a mandar un cartelito por acá. No tengo más preguntas, cualquiera del auditorio si quiere incorporar alguna, pero sí tengo una personal, tengo una que me generó la disertación de Bárbara en cuanto a los rasgos funcionales y era la cuestión de las perturbaciones, un disturbio, perturbación. Los eventos que van más allá, los que resetean al sistema, y la recolonización. Si en un sitio se produce por los cambios de nivel de agua que nombraste en distintos tipos de sistemas, muy típicos de embalses, generan que frente a la superficie descubierta o frente al aumento en la profundidad, cualquiera de los dos casos por el cambio de nivel, haya una recolonización del sistema. Mi pregunta es si vos pudiste identificar la colonización del nuevo lugar sumergido, por ejemplo, a través de inóculos con determinadas características, o que desde el punto de vista funcional puedas decirme algo respecto a eso. Nós realizamos estudo experimental nesses mesmos sistemas de planície de inundação. Então, nós inserimos lâminas de microscopia inertes para avaliar a colonização ao longo do tempo. Então, nós fizemos isso nos períodos com a inundação e sem a inundação. Foi estudo que eu não mostrei hoje aqui, ele foi realizado em 2015, mas nós conseguimos observar ao longo de 28 dias como as características funcionais também eram alteradas nos processos de colonização e como era muito distinto no período com as águas baixas e nos períodos com as águas altas. Da mesma forma, em águas altas, com as cheias, as comunidades eram muito mais diversas funcionalmente em todos os períodos da colonização. Então, caso vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar essa referência para leitura também. Respondi a pergunta, Maria? Sí, era mi pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, porque es tan ligado los epífitos a también cuál puede ser el inóculo, qué es lo que ha llegado. Sí. Aquí tengo algunos mensajes más. Ángela Juárez ha hecho un par de preguntas, me dice Ricardo, y que yo no las he visto, disculpen. No, ya las hizo. Sobre los ambientes agrícolas. Ángela Juárez había hecho una pregunta así para Bárbara sobre las características agrícolas y urbanas. Eso ya lo ha contestado. Delfina Ayar, para Irene, dice muchas gracias por tu presentación y pregunta cómo son las cooperaciones entre Chile y Argentina con el estudio del canal. Bueno, gracias por esa pregunta, porque la verdad que en este momento en que las cancillerías están luchando contra los gobiernos centrales para traer un poco de paz a la zona, la verdad es que con los colegas chilenos estamos trabajando de una manera armónica, excelente. Esta campaña que hicimos en el 2019 a bordo del Víctor Angelescu fue el logro de 2 o 3 años de trabajo. Pudimos navegar por primera vez con un buque argentino sobre aguas chilenas también, o sea, hicimos transectas norte-sur, el canal es una novedad. La tripulación, no la tripulación, pero digamos el componente científico de los participantes en la campaña estaba compuesto mitad y mitad por investigadores argentinos y chilenos, o
O sea que la verdad que eso fue una experiencia espectacular, o sea, todos lo vivimos, y bueno, más allá de que la campaña fue un éxito y tuvimos buen tiempo de casualidad y que salió todo bien, o sea, la sensación de amistad que quedó con los investigadores chilenos es óptima, o sea, yo no podría pedir nada más. Seguimos colaborando, vamos a hacer ahora, estamos trabajando en los manuscritos para un número especial que va a salir de esta campaña y de la colaboración entre Argentina y Chile, y a partir de los vínculos con esos investigadores se abrieron como nuevas puertas, nos invitaron a participar de otros números especiales que hacen ellos, o de campañas. Particularmente yo estoy cooperando además, estoy participando en 2 proyectos de cooperación internacional con Alemania, en donde también está Chile, o sea, es tripartito o multipartito, digamos, hay muchas instituciones argentinas también, está el IADO también, de donde venía Valeria, está el IDEA de Córdoba, hay un montón de instituciones argentinas participando, y no solo argentinas y alemanas, sino también chilenas, y todo perfecto. O sea, desde el punto de vista científico, el trabajo es armónico y esperemos que podamos seguir así, que la política se vea influenciada por las buenas relaciones que mantenemos en la ciencia y que no se arruine por la inversa, digamos. Bueno, muchas gracias. En nombre de la audiencia también. No tenemos más preguntas.